Para un mundo perturbado, para una sociedad atemorizada, para una familia desintegrada o para una vida angustiada, existe una esperanza. La esperanza es Jesús. Porque Jesús es el único camino que nos conduce a la salvación. Él es la verdad en un mundo de confusión. Él es la vida para aquel que camine la destrucción. Que Jesús sea tu única esperanza y solo en Él puede estar tu confianza. Bienvenido, está comenzando Libertad sin Límites. Y desde aquí queremos abrazarte, tú que estás allí junto a toda la familia, allí disfrutando de este programa. Y estamos hoy en un nuevo formato. Ya viste que vamos a tener siempre una música de introducción del programa, pero también tendremos música al finalizar el programa. Y a partir de hoy tenemos más espacio para poder reflexionar en las lindas promesas que Dios tiene para nuestra vida. El mensaje de hoy es tan importante, así que toma tu Biblia, comparte esa transmisión con todos tus amigos si es que estás en redes sociales, porque hoy vamos a hablar sobre un tema que sin duda toca nuestro corazón. Ahora, quiero comentarte algo, ya que estás ahí en redes sociales, sabes que tú puedes escribirnos a Instagram, @Libertad Sin Límites, o a Facebook, facebook.com/Libertad Sin Límites, y allí vamos a estar siempre interactuando. Quiero saludar a todos aquellos que están sintonizando el programa por la TV Nuevo Tiempo, por la radio Nuevo Tiempo, un saludo especial para todos ustedes, y aquellos que están en YouTube y aquellos que están en Facebook. Desde aquí nuestro cariño, nuestro abrazo y cuánta gratitud hay en nuestro corazón por la manera como hoy estamos comenzando este programa totalmente renovado. Sin embargo, con la misma esencia de que juntos vamos a abrir la palabra de Dios. Y hoy quiero darte un breve adelanto de lo que hablaremos. ¿Sabes que una de las cosas por el cual todos los seres humanos pasamos tiene que ver con el dolor, con el sufrimiento, con la angustia? Y nadie puede escapar de ello. No importa el título que tengas, no importa la situación que estés pasando en la vida, no importa los cargos que tengas, el dinero que tengas, todos alguna vez vamos a enfrentar el dolor y el sufrimiento. La pregunta es, ¿cómo poder enfrentarlo con fortaleza? Eso es lo que hablaremos hoy en nuestro programa. Así que, por favor, ponte cómodo, toma tu Biblia y junto a toda tu familia vamos a disfrutar de este programa que está apenas comenzando. Vamos a una brevísima pausa, no te vayas y ya regresamos. ¿Por qué sufrimos tanto? Esa es la pregunta que desde el comenzar el programa estamos aquí colocando y vamos a ver qué cosa es lo que dice la Biblia, porque ella siempre trae respuestas para nuestra vida. ¿Sabes? Hoy quiero ofrecerte un regalo que siempre lo vamos a ofrecer en nuestro programa. Y hoy aquí en mis manos tengo una revista que recién acaba de salir de la imprenta. Aún está calientita esta revista, con un contenido espectacular. Y yo quiero mostrarte aquí la revista El Sábado de la Creación, que tiene temas sumamente importantes para que tú puedas comprender mucho mejor el plan que Dios tiene con este día para ti y tu familia.
Ya sabes que puedes solicitarlo a través de nuestro número de WhatsApp, que es el +5512 9810 1460. Vamos a estudiar juntos la Biblia. También puedes ingresar a estudielabiblia.com y elegir allí un curso bíblico para que juntos podamos entender este y otros temas que sin duda van a responder todas las dudas que tienes allí en la vida. Porque siempre la palabra de Dios trae respuestas, tiene respuestas para todas nuestras inquietudes y preguntas en la vida. Entonces ya sabes, puedes solicitar este curso bíblico, es totalmente nuevo y ahora estamos listos para poder recibir allí tu comunicación. Hace algún tiempo yo visité una familia, una madre angustiada. Ella estaba llorando de una manera desconsolada. Y nunca voy a olvidar aquella escena, en aquella visita. Entre lágrimas ella decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Solo que ese por qué le acompañaba un desahogo que ella tenía en el corazón. Y decía, ¿por qué Dios es tan injusto? ¿Tú ya te cuestionaste así alguna vez en la vida? ¿Por qué Dios es tan injusto? Ella me comentaba que hace algún corto tiempo había perdido a su único hijo. Aquellos padres que tienen un único hijo deben entender de cerca el dolor de haber perdido toda su esperanza humana. Ella decía, ¿por qué Dios es tan injusto? Porque a menudo nosotros relacionamos que todas las cosas que nos suceden en la vida, Dios es el culpable. Y hay momentos donde nosotros no podemos responder a todas esas inquietudes, porque hay tantos misterios que en esta tierra no serán resueltos. Pero un día con el abrazo de Jesús lo entenderemos en el cielo. Y allí todas nuestras preguntas serán respondidas. Solo que yo también me hago otra pregunta. Y esta pregunta es, ¿por qué culpar a Dios por todo lo que nos sucede? ¿Ya te diste cuenta que gran parte de nuestro dolor en la vida tiene que ver como consecuencia de nuestras decisiones, de nuestras elecciones? No estoy diciendo todo el dolor, pero gran parte sí. Muchas enfermedades pueden ser evitadas. Estoy hablando acerca de esas enfermedades que tienen un trasfondo genético. Yo estoy hablando de muchas enfermedades que sí se puede evitar. El problema es que siempre culpamos a Dios por todo. ¿Dios es el culpable de todo el sufrimiento? ¿Por qué es que sufrimos? ¿Y hasta cuándo sufriremos? Ahora sí estoy con Biblia en mano y listo para poder responder esta pregunta. Mientras te preparas y tomas tu Biblia, entonces no cambies el canal, vamos a una brevísima pausa y ya regresamos para hablar sobre este tema. ¿Por qué sufrimos? Esa es la pregunta que todos nos hicimos más de una vez en la vida. Especialmente cuando el sufrimiento llega a nuestra vida y este nos quiebra. Y nos quiebra porque tenemos que reconocer que todos somos frágiles. Y el sufrimiento llega de manera inevitable, inesperado, inexplicable y además es intransferible. Porque cada uno en la vida lleva su propio dolor. Tú no puedes pedir que el otro lleve parte de tu dolor. Cada uno carga su propio peso. Probablemente lo que para ti sea problema, para el otro no lo es. Por eso es que el dolor es intransferible. Y es allí donde surgen muchas preguntas en nuestra mente. La primera de ellas es, ¿dónde está Dios? La segunda pregunta es, ¿qué hice de mal en mi vida? Porque todos los seres humanos relacionamos el sufrimiento como un castigo divino. Y sabes que muchos tienen la idea de que Dios está allá en el cielo viendo quién se porta mal para castigarlo. Sin embargo, se olvidan
de aquello que Jesús dijo en Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y Jesús resalta, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Jesús no te ha prometido quitar la angustia, Jesús te ha prometido darte paz. Jesús no te ha prometido un mundo libre de dolor, Jesús te ha prometido paz en medio del dolor. Y quienes proclaman un evangelio así, ven a Jesús y todo tu sufrimiento acabará, el mal no te tocará, ese es un falso evangelio. Porque Jesús en ningún momento dijo que el mal no te tocará. Él te prometió paz en medio de la tormenta. Jesús te prometió consuelo en medio del dolor, compañía en medio de la oscuridad. La promesa de Dios no es ausencia de sufrimiento. La promesa de Dios es su presencia constantemente en nuestra vida. ¿Sabes que hay muchos que toman el sufrimiento como un argumento incluso para negar la existencia de Dios? Hace algún tiempo leí un estudio realizado muy interesante donde mencionaba que por lo menos un 70-80% de personas que niegan la existencia de Dios lo hacen porque no encuentran respuestas. Y su vida está llena de preguntas sin respuestas. Su vida está llena de heridas. Entonces, como no encuentran respuestas o buscan el lugar equivocado, empiezan a negar la existencia de Dios. Y muchos ahí dicen, si Dios existe, ¿por qué nacen niños con defectos? ¿Por qué hay personas inocentes violadas? Entonces, buscan respuestas en el lugar equivocado. En lugar de ir a la Biblia, ¿a dónde van? Van al espiritismo, van a la filosofía. Ya en el siglo IV a.C., un filósofo llamado Epicurio cuestionaba el amor de Dios y el poder de Dios. Y él allí presentó una hipótesis diciendo, Dios no puede ser amor y al mismo tiempo tener poder. Porque si Dios es amor, ¿por qué no pone fin al sufrimiento? Entonces no tiene poder o no tiene amor. Y sabes que el sufrimiento es el terreno más sensible, porque todos enfrentamos en la vida. Muchos en la vida tienen un dolor físico, otros tienen un sufrimiento emocional, otros tienen un vacío espiritual, y muchos expresan su sufrimiento con dureza, otros intentan esconderlo detrás de una sonrisa. Sin embargo, el sufrimiento es algo que nos une a todos. Sabes que el sufrimiento une al creyente y al incrédulo, al rico y al pobre, al cristiano y al ateo. No hay dinero, no hay posición, no hay credo, no hay religión que lo detenga. Todos en este mundo sufrimos. Ya escribía Job capítulo 14, versículo 1. Presta atención a lo que dice aquí. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Nuestra vida es corta, pero en nuestra corta existencia hay un sinnúmero de sinsabores, de amarguras, de desencantos, de frustraciones, de decepciones, de dolor. ¿Sabes que el pecado rompió la armonía que el ser humano tenía con Dios? Y cuando el ser humano se alejó de Dios, se colocó en el terreno de la muerte. Y la consecuencia del pecado es muerte, es miseria, es sufrimiento. La imagen de Dios en el ser humano se distorsionó. Entonces el hombre se hizo violento, el hombre se hizo inmoral, sus gustos y preferencias se degradaron y como consecuencia entonces el sufrimiento creció. Como consecuencia de su mal carácter, como consecuencia de sus malas decisiones. Y tú no sabes lo que el ser humano separado de Dios es capaz de hacer. Es capaz de hacer lo peor. Sin embargo, hay un tipo de sufrimiento que es un sufrimiento sin causa. Un sufrimiento donde tú puedes hacer todas las cosas bien. Pero el sufrimiento llega a la vida. Yo sé que hay un sufrimiento donde uno paga las consecuencias de sus elecciones.
Sin embargo, hay otro tipo de sufrimiento donde simplemente llega porque vivimos en un mundo de pecado, donde el enemigo de Dios provoca el sufrimiento para que el ser humano pueda dudar del amor y de la justicia de Dios. ¿Sabes que la Biblia presenta la historia de un hombre llamado Job? Y Job, su libro es extraordinario. Allí en el capítulo 1 comienza diciendo así: hubo en la tierra de Uz un hombre llamado Job. Job vivía en un lugar idólatra, donde era difícil ser fiel a Dios. Sin embargo, allí el versículo 1 dice que Job, aún viviendo en Ur, él era íntegro. ¿Qué significa íntegro? Íntegro no significa que nunca pecaba. Íntegro significa que él alcanzó el grado de desarrollo que Dios espera. ¿Y cuál es el grado de desarrollo que Dios espera? De crecimiento constante. Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy, pero cada día más semejante a Jesús. Proverbios 4:18 dice: el camino de los justos es como la luz de la aurora que viene de menos a más. O sea, está en constante crecimiento. Es un camino de progresión, es un camino de santificación. Tú sabes que hoy muchos pueden estar años en una iglesia, pero no haber alcanzado la madurez espiritual o la integridad que Dios espera. Sin embargo, Job no solamente era íntegro. Segunda característica dice que Job era recto. Recto significa derecho. Él era justo. Él era correcto. En un mundo lleno de corrupción, él era justo. Y no solamente eso, Job era temeroso de Dios. Interesante, su devoción y lealtad a Dios era grande. Fíjate una cosa, cuando él tenía todo, Dios era lo más importante en su vida. Él no esperó la pérdida o el dolor para reconocer a Dios como lo más importante. Por eso es que él tuvo fortaleza en los peores momentos de la vida, porque aquel que en los mejores momentos de la vida coloca a Dios en primer lugar, en los peores momentos lo seguirá haciendo. Y una última característica dice que él era apartado del mal. ¿Sabes que Satanás sabía su debilidad? Pero él huía de aquello que podía ceder y él no jugó con el peligro. Él se alejó de aquello que sabía que podía llevarlo al mal. Entonces la riqueza de este hombre era su carácter. Eso era su mayor riqueza. Y él era padre. Y como padre él oraba por sus hijos, dice el versículo 5. Y él colocó en el corazón de la familia que la mayor riqueza no era material, sino era espiritual. La mayor riqueza es la fe. Porque la fe es la única que nos puede sostener en todo momento de la vida. Su mayor riqueza era espiritual, luego tenía una riqueza familiar y finalmente una riqueza material. Y lo tenía en ese orden de la vida, espiritual, de allí familiar y luego material. Sin embargo, a partir del versículo 6 hasta el versículo 8, dice que un día apareció en el cielo un intruso. El enemigo todavía podía entrar, se le permitía entrar al cielo. Y allí se desarrolla un diálogo curioso. En el versículo 7, Dios pregunta: ¿de dónde viene Satán? Y la respuesta fue: de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Sabes que para mí esto puede ser una expresión? Vengo de andar, vengo de rodar, de caminar. Pero esta era una expresión usada por los reyes que conquistaban las tierras. O sea, lo que estaba diciendo el diablo era así: yo vengo de la tierra de donde tengo el dominio de todo. Todo está bajo mi dominio. Y allí Dios sonríe y le dice: tú no tienes dominio de todo. Porque ahí hay alguien a quien tú no puedes dominar. Por eso es que Jesús le dice: ¿ya viste a mi siervo Job? Y claro que el nombre de Job le causaba tanta ira al enemigo. Hay algunos nombres que le causan alegría, ¿verdad? Pero el nombre de Job para el enemigo le causaba ira. Porque él no tenía un argumento contra Job. Y en su cobardía lo único que hizo fue atacar las intenciones de Job. Y el enemigo hace una pregunta que no puede responderse con palabras. Y la pregunta del enemigo es: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Y claro que Dios sabía que la acusación era falsa.
pero los ángeles y los otros seres no. Entonces esa pregunta podía crear dudas en el universo en relación al carácter de Dios. Por eso es que Dios no permitió que esto pueda suceder. Mas ¿cómo poder eliminar esa duda que ya colocó Satanás allí? Entonces Dios permite una cosa. ¿Qué cosa es lo que permite? Dios permite que Job fuese probado. Y aunque Job nunca supo la causa de su sufrimiento, un día Jesús lo explicará en el cielo. Cuando él pueda recibir su recompensa por su vida de fidelidad a Dios. Y aunque él nunca tuvo respuestas, él nunca perdió la fe, nunca perdió su confianza en Dios. Y así él vindicó el carácter de Dios. Job sufrió sin causa. Allí Job capítulo 1, versículo 20, el versículo 22, habla acerca de toda la tragedia. Él perdió todo. Perdió sus 10 hijos, perdió sus riquezas, pero él no culpó a Dios. Bendito sea el nombre de Dios, dijo él. La pregunta es, ¿cómo él tuvo tanta fortaleza en una situación así? ¿Cómo poder confiar en Dios cuando pierdes a tus 10 hijos en un solo día? ¿Cómo seguir creyendo en Dios cuando el dolor es inexplicable? La respuesta es simple. Quien adora a Dios en días de prosperidad, cuando llega la adversidad, seguirá adorando y confiando aun cuando Dios permanezca en silencio. En la Biblia encuentro la historia de otro hombre llamado Pablo. Pablo era el gran apóstol de los gentiles, llamado por Dios. Un día Pablo fue para pedir a Dios que le pueda quitar el aguijón, un aguijón que tenía en su carne. Ese aguijón probablemente era un problema que le causaba sufrimiento. ¿Y sabes qué le responde Dios? Dios le dice así: no, Pablo, ese aguijón te va a recordar cuán débil eres y cuánto necesitas de la fortaleza en Dios. Ese aguijón te va a ayudar a depender. ¿Y qué hizo Pablo ante la respuesta de Dios? Él no dio la espalda a Dios. En otro momento, cuando sus espaldas sangraban, él continuaba adorando cuando injustamente estaba en la cárcel. Y él sufrió mucho por llevar el evangelio. Fue azotado, fue encarcelado. En 2 Corintios 11, 24 al 31, habla de todo su sufrimiento. Y la pregunta es, ¿cómo él podía soportar y continuar con la misma devoción a Dios? Y él escribe en el libro de 2 Corintios, capítulo 4, versículos 16 al 18. Y él dice que su mirada está allí al frente, su mirada está en Jesús. Y él dice que el sufrimiento es transitorio. Él cuando pasa por el sufrimiento piensa así: esto va a pasar. Y nada se compara con la recompensa que él recibiría en la gloria venidera, como él mismo lo declara en Romanos capítulo 8, versículo 18. Y aquí yo encuentro un asunto importantísimo. La persona que coloca la eternidad ante sus ojos nunca será sacudida por los sufrimientos fugaces de la vida. El secreto está en mirar la eternidad. El secreto es mirar hacia adelante. Si quieres ser fiel hasta el final, mira a Cristo, mira tu recompensa, mira la eternidad. Y cuando ves la eternidad te darás cuenta que el sufrimiento es insignificante. Entonces estás pasando por un momento difícil en tu vida. Tú puedes y debes permanecer unido a Dios, porque primero Él no tiene nada que ver con tu sufrimiento. Sin embargo, en medio de tu dolor, Él te dará la fortaleza necesaria. ¿Y sabes qué cosa va a hacer Dios? Que aquello que Satanás hizo para destruirte, Dios lo puede usar para construirte, para construir tu carácter. Tú sabes que el oro, para que brille, necesita pasar por fuego. A veces nuestra fe necesita ser probada, porque es allí en el fuego de la angustia donde aprendemos a confiar, donde aprendemos a depender. Por eso el mismo apóstol Pablo decía en Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas
les ayudan a bien. Sabes que los seres humanos podemos tener 3 actitudes delante del sufrimiento. La primera actitud es la actitud de queja y de rebeldía contra Dios, donde muchos primero niegan o primero dudan del amor de Dios y terminan negando la existencia de Dios. Hay una segunda actitud, y esa es la actitud de huir del sufrimiento. Muchos buscan escapar del dolor generando un problema mayor. Se hunden en el alcohol, en las drogas, para adormecer su dolor, mas terminan aumentando el dolor. Y existe una tercera actitud. La tercera actitud es tomar el sufrimiento como una oportunidad para depender y confiar en Dios. Dios no tiene la culpa de todas las dificultades. Y sabes que si nos alejamos de Dios, perdemos la oportunidad de tener paz en medio de cualquier tormenta. Y es interesante que cuando el cristiano enfrenta el mal, su mente inmediatamente va hacia Dios en busca de respuesta y consuelo. Y tú sabes qué cosa hace cuando un ateo enfrenta el mal. Su mente también regresa a Dios con el objetivo de acusarlo o de probar que Él no existe. ¿Y qué cosa lo curioso? Es que tanto el cristiano como el ateo tienen una actitud similar. ¿En qué? En que ambos dirigen sus pensamientos a Dios en medio del sufrimiento. ¿Sabes por qué? Es que el ser humano nunca conoce un lugar mejor para traer todas sus preguntas y su dolor si no está a los pies de Cristo. En el nombre de Dios yo te... Voy a decir hoy algunos asuntos importantes. Cuando tú busques respuestas para el sufrimiento, préstame atención, toma tu lápiz y anota lo que te voy a decir. Corre a la oración, porque la oración es la respuesta para cada problema de la vida. Tú puedes decir, pastor, pero yo oro y no sucede nada. Eso es mentira, porque cuando tú derramas tu corazón delante de Dios, tú ya no más eres el mismo. Tú te levantas con fortaleza, con paz. La oración es la respuesta para cada inquietud de la vida. Número 2, cuando busques respuestas, abre tu Biblia. Porque aquí vas a encontrar que mientras estemos en este mundo vamos a sufrir dolor, accidentes, tragedias, pandemias. Gente que fue fiel a Dios sufrió. ¿Recuerdas de José? Job, ¿recuerdas de Daniel? ¿Recuerdas de Jesús? O sea, no siempre el sufrimiento está relacionado a algún pecado. Y el primer texto que nosotros leímos fue Juan 16:33. Dice, en este mundo tendréis aflicción. Mas Él nos dejó su paz para que alivie nuestro dolor. Número 3, cuando tú busques respuestas, cuán bueno es analizar también nuestra vida. Porque gran parte de nuestro dolor tiene que ver con nuestras elecciones apresuradas y con nuestros hábitos destructivos. Tú sabes que cada vez que enfermamos es el mejor momento para poder analizar qué cosa nos llevó a esa enfermedad, qué alimentos tenemos que dejar, qué hábitos tenemos que abandonar. Y aunque existen algunas enfermedades genéticas o accidentales que no tienen nada que ver con nuestro estilo de vida, existe también gran parte de nuestro dolor que sí podemos evitar. Cuando busques respuestas, tú tienes que saber que estamos viviendo
en un grande conflicto. Y en este conflicto, Satanás quiere desfigurar el carácter de Dios. Lo que quiere hacer Satanás es hacerte dudar del amor de Dios. Hacerte creer que Dios es injusto, que Dios es malo, que Él es el culpable de cada catástrofe, de cada pandemia, de cada accidente, de cada tragedia. Y cuando Satanás consigue que tú dudes del amor de Dios, Él celebra. Por favor, no permitas que Satanás coloque dudas sobre el amor de Dios en tu vida. Cuando tú puedas pasar por las mayores crisis de la vida, continúa confiando en Dios. Cuando busques respuestas, no olvides que mientras Jesús no venga para poner punto final a la historia de pecado, el sufrimiento aquí, ahora, cumple un rol didáctico, un papel didáctico. ¿Sabes qué cosa es lo curioso? Que todo lo que no aprendemos en la prosperidad, lo aprendemos en la adversidad. A veces aprendemos con el dolor. ¿Te acuerdas del rey Nabucodonosor? Él reconoció la grandeza y el poder de Dios cuando un día una enfermedad llamada licantropía clínica llegó a su vida. Abandonó el palacio para ir a comer con las bestias del campo. Y allí dice él en Daniel capítulo 4, hasta que levanté mis ojos al cielo y reconocí, y él engrandeció a Dios por el dolor. A veces el dolor es el lenguaje que mejor comprendemos. Porque cuando Dios susurra, nadie escucha. Más el dolor puede considerarse como el megáfono, como el micrófono de Dios para despertar nuestra conciencia adormecida por el pecado. Hay una frase que dice: un estómago vacío, un bolsillo sin dinero y un corazón roto es la mayor oportunidad para buscar a Dios. ¿Cuánta razón tenía? Lo que los discípulos no entendieron allí en la orilla del mar, lo aprendieron en la tormenta cuando estaban en medio del mar. Y a veces el sufrimiento es considerado incluso como una cirugía, donde la única manera de sacar lo que está matando es tener que cortar. Y a veces Dios tiene que quitar de nuestra vida cosas para reconocer su grandeza. He contado esta historia muchas veces. De aquella vez cuando fui para un hospital, yo encontré una mujer muriendo de cáncer. Estaba en la fase terminal contando sus últimos días. Cuando yo fui para orar por ella, ella me dice: pastor, no ore para que me sane. Y es difícil poder encontrar a alguien que esté enfermo que te diga: no ora para que me sane. Ore para que descanse, porque yo me siento preparado para morir. Y una de las cosas que jamás voy a olvidar es que ella repetía siempre: gracias a Dios por el cáncer. Y yo nunca entendí hasta que ella me explicó y dice: pastor, si el cáncer no hubiese llegado a mi vida, yo nunca me hubiese puesto a cuentas con Dios. Pero desde que el cáncer llegó a mi vida aprendí a depender de Dios. Ahora estoy preparado. Bendito dolor que te llevó a Cristo. ¿Sabes que Dios no te prometió ausencia y dolor en tu vida? Pero si su presencia y sus promesas están listos para abrazarte cuando más lo necesitas. Y quiero decirte que las promesas de Dios son como estrellas en la noche, que mientras más oscura sea la noche, más brillan las estrellas. Así mientras más fuerte sea el dolor, mayor es el consuelo de Dios a través de sus promesas. Mira qué linda promesa, Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. Salmos capítulo 46, versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro auxilio en medio de las tribulaciones. Salmos capítulo 23, versículo 4. Cuando pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. En medio del dolor podemos fortalecer nuestra fe. A veces Dios nos guía incluso por aquellos valles de oscuridad y de sombra para enseñarnos a confiar, no en nuestros sentimientos, a confiar en sus promesas. Porque hay tanta gente que dice: pastor, yo no siento a Dios. Tú no necesitas sentir, tú necesitas creer las promesas de Dios. Y Dios te ha prometido que nunca te va a abandonar.
En este mundo vas a sufrir, pero tienes un refugio donde ir y allí vas a encontrar paz, consuelo, esperanza. Salmos capítulo 34, este es un texto extraordinario, versículo 19. Mira lo que dice la Biblia. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Él lo librará. La palabra librará puede traducirse como Él lo ayudará. Dios te va a ayudar en medio del sufrimiento. Recuerda a los 3 amigos de Daniel. Por ser fieles a Dios fueron lanzados a un horno de fuego. Dios no evitó, pero Dios estuvo con ellos en medio del horno de fuego. Recuerde, Daniel, por ser fiel a Dios, fue lanzado a un foso de leones. Dios no lo evitó, pero Dios lo acompañó en medio del foso de los leones. Dios muestra su gloria en medio del dolor. Para que haya un milagro, primero tiene que haber un problema. Y Dios quiere mostrar su gloria allí en tu sufrimiento. Y allí el versículo 18 de Salmos capítulo 34 dice: cercano está Jehová con aquellos que tienen el corazón destrozado. ¿Sabes qué cosa me encanta? Es que Dios entiende tu dolor. ¿Y sabes por qué entiende tu dolor? Porque Jesús pasó por todo el dolor que el ser humano puede pasar. Tú dices que nadie entiende la traición, Jesús fue traicionado. Tú dices que nadie te entiende la injusticia que están haciendo contigo, Jesús fue tratado de manera injusta. Tú dices que nadie te entiende la angustia que tienes, Jesús pasó por angustia. Jesús pasó por depresión, allá en el Getsemaní. Jesús sintió la soledad en la cruz cuando dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Él sufrió como nunca nadie ha sufrido. Por eso es que Jesús dijo en Juan 14:1: no se turbe vuestro corazón, yo vendré otra vez, su venida colocará un punto final a nuestra historia de pecado. Mas mientras Él no viene, no te desesperes, confía. Cuando la oscuridad sea intensa, confía. Cuando no tengas respuestas para todas las preguntas, confía. Cuando no sientas la presencia de Dios, confía en sus promesas. No confíes en tus sentimientos, cree en sus promesas. Cuando tú conoces el amor de Dios, no necesitas todas las respuestas, solo necesitas fe para continuar. Un día tu fidelidad será recompensada. Te darás cuenta que el sufrimiento fue pasajero. Y no fue nada comparado con la eternidad de felicidad que tendrás. Sabes que el sufrimiento no tendrá la última palabra. El cáncer no tendrá la última palabra. La muerte no tendrá la última palabra. La última página de la historia es gloriosa para aquellos que confían en Dios. Y me encanta la promesa de Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, cuando allí dice: y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no existirá, ni el dolor existirá. Dice que el pecado entró en el mundo. El dolor cumple un papel, recordarnos que nuestro lugar no es aquí. Y también nos ayuda para que anhelemos pronto el regreso de Jesús. Sé que estoy hablando para ti que perdiste un ser querido por el COVID y ni siquiera pudiste dar el último abrazo a tu madre, a tu padre, a tu hijo,